Listo, muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente Guido pide lo que ya se le ha dado y es complicado cuando uno ya ha explicado un tema, pero la persona no, pues me parece que no ha podido todavía comprender el asunto. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué la Iglesia de la Unicidad, eh, digamos, a partir del siglo V, porque a finales del siglo IV fue cuando empezó el trinitarismo ortodoxo, porque a finales del siglo V no comenzó a ser, digamos, una iglesia que estuviera como con una presencia muy grande dentro del Imperio Romano? Ya lo habíamos dicho, lo dije en mi ponencia inicial, que cuando la doctrina de los tres capadocios llegó a ser la doctrina que abrazaron los emperadores romanos, ellos establecieron en el año 380 el edicto de Tesalónica que decía lo siguiente, presten muy buena atención, dice: creemos en la piadosa Trinidad, lo decían los emperadores, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, es decir, los demás que no creyeran en la Trinidad ya no podían ser llamados católicos. Mientras que a los demás, es decir, a los que no creen en la Trinidad, los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Eso lo decían los emperadores romanos. Y los emperadores romanos no estaban jugando. Cuando daban una sentencia de esas era masacrando, destruyendo y matando. Si eso da mucha alegría escucharlo, de que la Trinidad se defendió bajo sangre y fuego, entonces realmente eso no trae ninguna situación que realmente valga. Lo que sí es cierto es que siempre hubo creyentes en la unicidad de Dios, pero fueron perseguidos. En los siglos posteriores y durante la Edad Media se sabe que hubo mucha gente que fue matada, asesinada por herejes. El mismo Prisciliano fue el primer hombre, y eso lo pueden buscar ustedes, el primer hombre que fue asesinado por un juicio civil, siendo que habían asuntos religiosos al Prisciliano. ¿Por qué a Prisciliano le pasó eso? Por creer en la unicidad de Dios. Acerca de los prólogos monarquianos, quisiera decir que los prólogos monarquianos son claramente antiguos. Lo que nos lleva a nosotros a poder entender eso fíjense lo siguiente: los prólogos monarquianos fueron ampliamente difundidos en la versión de la Vulgata latina. Si los prólogos monarquianos hubieran sido hechos por Prisciliano, que era un hereje que fue asesinado, entonces, ¿cómo era posible que ese Prisciliano tuviera el poder de poder haber colocado los prólogos monarquianos en la Vulgata latina, que era la fuente de fe original, perdón, la Biblia oficial que utilizaba el catolicismo romano? No tiene sentido. Es decir, los prólogos monarquianos vienen de mucho tiempo atrás, porque de otra manera no se hubieran podido meter dentro de la Vulgata latina. Era imposible que un hereje hubiera tenido semejante poder. Ahora, cuando Rodrigo Calvo cita a Justino Mártir, me llama mucho la atención porque está dando la razón a algo que yo expuse, y es que los católicos y los trinitarios en general suelen citar a semiarrianos como si fueran trinitarios. Justino Mártir claramente creía que el Hijo era otro Dios, ¿sí? Y yo di la cita. Entonces, no tiene Rodrigo Calvo ningún derecho a citar a Justino Mártir sin primero mostrar que Justino creía en la coigualdad, en la coeternidad y en la consustancialidad de las divinas personas, pero él no puede hacerlo, ¿sí? Ahora, cuando vamos al credo de los unicitarios, el credo de Nicea es completamente unicitario. Miren, el credo de Nicea se dio por la controversia arriana. No fue una controversia trinitaria, sino la controversia arriana. Y al decir que el Hijo era consustancial al Padre, en ese momento se estaba dando la razón tanto a la Trinidad como a la unicidad. Hay que destacar que los principales oradores del concilio de Nicea fueron Marcelo de Ancira, que era un unicitario, y Atanasio de Alejandría, que era un trinitario. La palabra consustancialidad le servía a los dos. En el credo de Nicea se utilizó la palabra homousios, que le había utilizado Sabelio en contra de los arrianos. Es decir, ahí, o sea, ¿qué más pruebas quieren para poder revisar que el credo de Nicea original era un credo que respaldaba la unicidad? ¿Sí? Con el tiempo, entonces, cuando progresa la Trinidad, al credo de Nicea lo cambian por el credo niceno-constantinopolitano. Y ahí donde aparece que el Hijo fue originado desde antes de todas las cosas por el Padre, pero eso no lo decía el credo original de Nicea, entonces no nos debemos confundir, ¿sí? La Trinidad también tiene muchas vertientes, tiene muchísimas vertientes, pero lo que yo quiero decir ahorita en este tiempo para cerrar es que
dinamismo no es la unicidad, y el debate que estamos dando es unicidad contra Trinidad, y el dinamismo no es la unicidad. Ese es el Tiempo. punto.